Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los que estáis asistiendo a esta reunión, ahora que ha llegado el anticiclón, después de una Semana Santa pues bastante mala. Pero la ciencia pues es la ciencia, y lo que vamos a tratar hoy yo creo que es algo muy relevante para todos los que tratamos patología respiratoria. Los dos ponentes, bueno, ya habéis visto los nombres de ellos, son dos personas muy conocidas con muchísima experiencia en el manejo de la oxigenoterapia, y hemos escogido este tema de oxigenoterapia por varios motivos. Uno de ellos es por la escasa frecuencia con la que se trata. A pesar de uno de los tratamientos ya antiguos, consolidados y que ha demostrado seguramente un mayor impacto en la supervivencia, quizá también algo en la calidad de vida de muchos pacientes respiratorios. Sin embargo, bueno, parece que a todos nos gusta más hablar de terapia molecular, de fármacos biológicos, y dejamos esto de lado. Y la oxigenoterapia ha tenido un desarrollo muy, muy importante en las últimas décadas, quizá en las dos últimas décadas, debido a la nueva tecnología que tenemos, los concentradores portátiles, todo tipo de formas de administrarlo, ya sea pulsos disparados por el paciente o de forma continua, etcétera, etcétera. Y es muy, muy importante saber hacerlo bien. Por eso, gracias a nuestro patrocinador Air Liquide, hemos podido pues, configurar desde el- la formación y docencia de SEPAR esta webinar. Yo no quiero extenderme porque lo importante es lo que van a decir nuestros ponentes. Entonces, lo que haremos será, primero irán las 4 charlas, y luego al final haremos pues, un pequeño coloquio. Podéis mandar preguntas a través del correo electrónico, y yo creo que todo el mundo lo tiene, a la plataforma, y al final entonces pues yo pasaré las que podamos, seguramente no serán todas, pero las que consideremos un poquito más relevantes. Y luego, aparte también, por supuesto, nuestros ponentes en cualquier momento, a cualquier respuesta que dé uno u otro, podrán también intervenir. Ya sin más, dar las gracias a nuestros dos ponentes, a todo el sistema informático que se ha montado, que está funcionando excelentemente. Y cuando quieras, Juanme, pues ya puedes empezar con tu presentación. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Adolfo, por tu presentación. Gracias a nuestro patrocinador, AirLiq. Gracias también a Isabel Portela por todo el esfuerzo organizativo que le ha llevado a esta reunión. Y yo creo que mis presentaciones pues, no son tan ambiciosas con respecto al título, es decir, que yo me voy a quedar, creo, en cómo optimizar la prescripción, y ya lo de la calidad de vida de los pacientes quizás lo dejemos para otra ocasión. Si me vas pasando, por favor, que no tengo acceso yo a... Vale. Lo que voy a comentar a lo largo de la tarde, el problema es que tienes que ir pasando a la... Vale. Voy a intentar limitarme a 20 minutos y en esta primera intervención pues voy a revisar un poquito cuál es la literatura existente, cuáles son las últimas evidencias sobre todo, y un apartado en el que me voy a detener especialmente, que es cómo prescribimos la oxigenoterapia, en base también a una investigación o un estudio observacional que hemos realizado en nuestra comunidad. Pues en primer lugar, como decía Adolfo antes de la presentación, que efectivamente la oxigenoterapia, o el oxígeno mejor dicho, es un medicamento, y de hecho así está considerado por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento esencial en la sección de anestésicos y de gases medicinales. Sin embargo, los expertos señalan en este informe de medicamentos esenciales que el uso de oxígeno pues, realmente no está avalado por una evidencia contundente, sino que incluso la señalan como de baja a muy baja calidad. Es verdad que se considera que es clínicamente apropiado para los pacientes hipoxémicos, sobre todo en condiciones agudas, pero el problema también está en el acceso, que es muy poco fiable en aquellos países que no tienen rentas altas. Fijaros que este es un estudio muy exhaustivo, muy reciente, 2023, con un mapa mundial de cuáles son los países que prestan la oxigenoterapia domiciliaria de forma financiada públicamente, pero también lo más interesante es ver en azul
los diferentes puntos de corte que cada una de las 30 directrices que encontraron los autores se utilizan como umbrales de prescripción de la oxigenoterapia domiciliaria, y también hay variabilidad, como veis, en los umbrales de gasometría, de presión arterial de oxígeno. 14 de 30 guías utilizan umbrales de saturación solamente, 16 de 30 sí que mencionan específicamente el oxígeno nocturno, 19 de 30 guías sí establecen un punto de corte por debajo de 55, y en 18 de 30 abordan el tema de la oxigenoterapia portátil, pero no el resto. Yo voy a comentar algunos aspectos de la oxigenoterapia domiciliaria más allá de las indicaciones tradicionales que todos conocemos, que luego la abordaré en una segunda intervención, cuál es la mejora de la supervivencia en la EPOC. Así que voy a ver qué de nuevo hay sobre el alivio de la disnea crónica, especialmente en aquello que tiene que ver con la disnea refractaria en enfermedades avanzadas incurables o en las cardiopatías. Bueno, sabemos que el oxígeno suplementario se utiliza muy ampliamente para el alivio de la disnea, pero todavía no hemos conseguido verificar una evidencia, una eficacia contundente de esta modalidad de tratamiento para aliviar la disnea. Este metaanálisis, fijaros que es muy reciente y tenía como objetivo pues, ver qué eficacia tiene para aliviar la disnea en enfermedades ya avanzadas o incurables. En esta revisión sistemática incluyeron 39 ensayos, algunos de ellos los pacientes no tenían siquiera hipoxemia. Todos los pacientes que incluyeron eran adultos con enfermedad incurable, y las intervenciones que evaluaron pues, eran oxigenoterapia versus aire medicinal, es decir, aire, o atención convencional. La medida de resultado principal pues, fue la intensidad de disnea pues, medida con diferentes índices. Era tal la heterogeneidad de los estudios que tuvieron que hacer diferentes subgrupos para poder hacer metaanálisis. Uno de los subgrupos era el alivio de la disnea en actividades diarias mediante el oxígeno, y vemos que el rombito famoso del forest plot no va a favor de ninguna de las intervenciones, ni del oxígeno ni de los controles. En el siguiente grupo se evaluó el oxígeno aliviando la disnea durante intervenciones de rehabilitación. Tampoco hay ninguna estimación favorable al oxígeno frente a los controles. Y por último, en el alivio de la disnea durante ejercicios programados en laboratorio. Aquí sí que hay una ligerísima ventaja favorable al oxígeno, pero sin relevancia desde el punto de vista de impacto clínico. Por lo tanto, estos autores lo que concluyen es que no hay respaldo suficiente para aconsejar la oxigenoterapia suplementaria en el alivio de la disnea en estos tipos de pacientes con enfermedades incurables. También tenemos, no tan recientes, pero también tenemos estudios donde vemos que tampoco ha sido favorable la administración de oxígeno para aliviar la disnea, y sin embargo sí lo ha sido la administración de opiáceos. Este es un metaanálisis que enfrenta morfina versus placebo, y cuando se enfrenta oxígeno versus placebo, en estos ECAS tampoco hay una ventaja a favor del oxígeno, un poquito a favor de los opiáceos. Por lo tanto, pues los autores concluyen que hay un ligero efecto de los opiáceos beneficioso, pero ninguna ventaja para el uso de oxigenoterapia. Y esta pregunta está ahí. ¿Hay otras alternativas para aliviar la disnea que no fueran el oxígeno, que no sean farmacológicas? Pues fijaros que resulta que el enfriamiento facial, no sé si lo habréis leído, pero está recomendado en algunas guías de práctica clínica, como la americana, que el enfriamiento de la piel facial de la mucosa de la nariz estimula los receptores de flujo que están inervados por la segunda y tercera rama del trigémino y provocan una disminución del impulso respiratorio neural. Pues esto no solamente es una hipótesis, sino que
ha sido llevado a revisiones sistemáticas, o a metaanálisis, mejor dicho. Y efectivamente, fijaros cómo la administración de cilindros de aire o incluso abanicos, abanicarse literalmente, es mejor que los controles para el alivio de la disnea en este tipo de pacientes con disnea refractaria. ¿Y qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Pues también se ha utilizado y se utiliza, como ahora veréis, en nuestro estudio ha salido de forma llamativa, de forma generalizada para aliviar la disnea en este tipo de pacientes. Lamentablemente la evidencia, por lo menos la que yo he sido capaz de encontrar, es muy poca, muy pobre. Fijaros que hay 11 estudios en esta revisión sistemática relativamente reciente, pero solamente hay 3 ensayos clínicos autorizados. De hecho, se me incluyeron enfermos que ni siquiera tenían insuficiencia cardíaca porque no era posible recoger una muestra suficiente. Siguiente, por favor. Pues estos son los 3 ensayos, y los 3 ensayos tienen en común la característica de que ninguno tiene potencia estadística, es decir, que fueron incapaces de reclutar suficiente número de pacientes y, por tanto, las conclusiones son pues, bastante frugales. Y finalmente la revisión concluye que no hay suficiente evidencia y además advierte sobre peligros potenciales de usar oxigenoterapia en este tipo de pacientes, porque en algunos casos se ha demostrado incluso una disminución del gasto cardíaco en algunos estudios. Por lo tanto, yo os lanzaría el primer mensaje, y es que, en mi opinión, existe una enorme brecha entre evidencia existente sobre eficacia de oxigenoterapia domiciliaria y su aplicación en vida real. Este es el estudio que hacía referencia antes. En 2022 nos planteamos este proyecto, que ha sido patrocinado por AIGLI. Estamos ahora mismo todavía analizando, porque acabamos de terminar la recogida de datos, sobre 4.628 prescripciones de nuestra comunidad autónoma. Incluimos 7 áreas de salud, no las 9, con una prevalencia de oxigenoterapia por encima de la media nacional, que estará por 250 aproximadamente en los últimos estudios que he consultado. Es un estudio observacional de corte transversal. La recogida de muestras la hicieron 2 investigadores independientes que no estaban al tanto de los objetivos del estudio. Y se le autorizó finalmente en esta fecha, el 26 del 6 del 24, 356 pacientes con oxígeno estático y 313 con oxígeno portátil. El objetivo es describir las características clínicas de los pacientes que reciben este tipo de oxigenoterapia domiciliaria y, en segundo lugar, pues analizar cuáles son las variables de prescripción que más utilizamos y si puede existir variabilidad entre las diferentes áreas que estaban incluidas. Pues bueno, aquí tenemos las primeras variables y no sé si se ve muy tenue, pero algunas están señaladas. La edad de los pacientes pues está, por supuesto, por encima de los ensayos clínicos que todos conocemos. Cosa llamativa, la movilidad está reducida casi en la mitad de los pacientes. Más cosas llamativas, sin duda, que las horas de cumplimiento estático que hemos comprobado están en 6,7 de media. ¿Y qué pasa con las variables de prescripción? Pues cosas pues, muy llamativas. El diagnóstico más frecuente es la infección respiratoria. La segunda causa de prescripción domiciliaria de oxígeno es la enfermedad cardiológica. La tercera, la EPOC. Prescripción por enfermedad no respiratoria, es decir, que el primer diagnóstico que aparece en los informes no es una enfermedad respiratoria, pues en el 42% de las prescripciones. Y indicar oxigenoterapia con fines paliativos no curativos, pues en el 42%. ¿Cuáles son los servicios más prescriptores? Pues ahí lo tenéis, medicina interna en primer lugar, con casi la mitad de las prescripciones. Momento de la prescripción, la mayoría, como se ha descrito en muchos estudios, al alta, el 76%, al alta de un episodio agudo. Y más cosas interesantes, luego lo comentaremos, la revisión antes de los 3 meses, como mandan las buenas prácticas, pues solamente en el 17% de los casos.
La práctica de la gasometría arterial es anecdótica para indicar la oxigenoterapia y en 30% de prescripciones que analizamos fue imposible encontrar ningún dato oximétrico ni gasométrico. Cuando analizamos la variabilidad interáreas de salud, pues sí que hay variabilidad. En este caso la encontramos en los diagnósticos, pero fijaros que sigue siendo la EPOC muy poco importante a la hora de prescribir oxigenoterapia domiciliaria, como pensábamos que podía ser, y sin embargo sigue siendo la enfermedad cardíaca la que está ocupando un lugar predominante por encima incluso de la EPOC. También hay variabilidad en las revisiones a los 3 meses. En algunas áreas sí que se revisa la mayoría antes de en 2 áreas concretamente se revisa antes de este tiempo, pero en la mayoría no llegan a ese plazo. Y la prescripción por enfermedad respiratoria pues también tiene cierta variabilidad interárea. Bueno, nosotros vemos que el diagnóstico más frecuente en nuestra comunidad son los procesos respiratorios agudos para indicar oxígeno en casa. En segundo lugar, que la mayoría de prescripciones se hacen en el alta, pero solo 1/3 es posible revisarlas a tiempo. Y la enfermedad cardiológica supera la EPOC en indicaciones y el servicio más prescriptor, como hemos comentado, en medicina interna. Esto naturalmente tiene que ver con las organizaciones de los diferentes sistemas sanitarios y de las comunidades, etc. Existe una variedad significativa en la prescripción entre áreas, supongo que también tira entre comunidades. La indicación paliativa alcanza casi la mitad de prescripciones y el cumplimiento horario de los pacientes pues está lejos de alcanzar el beneficio que todos esperaríamos. Esto es un mensaje pregunta. ¿Se ha descontrolado el uso de las indicaciones de la oxigenoterapia domiciliaria a la vista de estos datos? ¿Y qué pasa con el portátil? Que Marta nos hablará sobradamente de él. Yo solamente daros un par de pinceladas de los datos estos. En este caso la EPOC sí que acumula el máximo porcentaje de prescripciones, pero sigue habiendo muchas prescripciones por enfermedades no respiratorias y el test de marcha previo a la prescripción pues solamente se da en el 22% de las indicaciones. Esto naturalmente son extractos porque no he querido poneros tablas y tablas y tablas porque sería pesadísimo para la audiencia. Y hay una cosa que sí que me gusta señalar en este del portátil y es que hicimos una encuesta telefónica pues a 300 y pico de los usuarios del portátil preguntando estos 4 dominios, eran 11 preguntas, entorno, movilidad, utilización y tipo de actividad. Naturalmente, vuelvo a decir, hago una síntesis de los resultados más llamativos. Y fijaros que, por ejemplo, necesitan ayuda para caminar y le estamos poniendo portátil un 59% de los casos. En silla de ruedas hay un 18%. No salen nunca del domicilio un 28%. Y cuando lo hacen, la mayoría es para ir al médico. Bueno, pues esto es lo que podemos concluir de estos datos de portátil, ¿no? Cosas que son bastante llamativas. Y esto del test de marcha en la prescripción de oxigenoterapia, pues supongo que a algunos se le echarán las manos a la cabeza. Otro mensaje pregunta. El oxígeno portátil presenta brechas preocupantes entre evidencia y realidad. Estamos convirtiendo el portátil en otro electrodoméstico más, inducido por pacientes y familiares. Pues termino, concluyo. Los pacientes con oxígeno domiciliario presentan un perfil clínico heterogéneo y las prescripciones están alejadas de los ensayos iniciales que dieron lugar a la oxigenoterapia domiciliaria. La cadena de actividades para identificar, prescribir, suministrar oxígeno es tremendamente confusa. Está sujeta a numerosas guías y regulaciones autonómicas que raramente se cumplen. Y por último, pues que la realidad
es compleja, es verdad, pero también podría ser una oportunidad para reconocer las limitaciones actuales y aclarar el beneficio real que tiene este tipo de terapia. Muchas gracias. Excelente presentación y además nos has dejado muchas cuestiones que van a ser muy interesantes para debatir después, sobre todo de vuestro estudio, ¿no? Que es llamativo, pero en fin, las analizamos luego más tarde y ahora damos paso pues, a Marta. En primer lugar, agradecer desde luego a SEPAR y a Air Liquide esta invitación en un tema que realmente a mí me gusta mucho. A mí el tema que me han propuesto ha sido la titulación y el estilo de vida para poder garantizar una terapia eficaz y personalizada. Entonces yo realmente le había dado vueltas un poco a lo que era lo que es el estilo de vida. Entonces nada, lo que sí que me planteé es que primero ver que, bueno, que realmente, tal cual ha dicho José Miguel, o sea, si está bien planteada la oxigenoterapia crónica domiciliaria, sí que está demostrado que en los pacientes, por ejemplo, EPOC, mejora con insuficiencia respiratoria crónica, mejora la supervivencia, pero solo si se hace adecuadamente. Realmente cómo es adecuadamente. Entonces, de ahí ha sido donde planteé esta presentación. No es una novedad porque en esta revisión que se hizo en el 2019, bueno, realmente hacen una revisión de todos los diferentes tipos de oxigenoterapia domiciliaria que hay. Sí que hacen una revisión exhaustiva de la importancia que tiene la hipoxemia, pero que además se reafirman el que hay una variabilidad enorme en las diferentes guías clínicas, de tal manera que eso también a la hora de prescribir crea mucha confusión. Y además también inciden en que hay una gran limitación de los conocimientos en la aplicación terapéutica del oxígeno. Pero, desde luego, lo que sí que hemos pasado de prescribir el oxígeno como si fuera un antibiótico y sin tener en cuenta nada, hemos pasado a que el paciente tiene que ser el centro a la hora de decidir cuál es el sistema que vamos a utilizar. Nosotros estaríamos a la derecha de la pantalla, en la que estaríamos satisfechos, pero siempre y cuando tengamos en cuenta las indicaciones de una manera correcta, qué dispositivos vamos a prescribir para ese paciente, por supuesto titular las dosis o hallar las dosis que vayan a ser necesarias para cada paciente, monitorizarlo es igual de importante y desde luego revisar la adherencia de estos pacientes. Para esto, para que nosotros podamos mejorar la adherencia, tenemos que tener en cuenta el estilo de vida del paciente, porque no es lo mismo el paciente que vive en un domicilio, un tipo determinado de domicilio, y no varía mucho también en función de la actividad. Pero sobre todo, cuando se inicia la oxigenoterapia crónica, la mayoría de las veces supone una carga psicológica. Y además, si nosotros analizamos que el estilo de vida realmente es un concepto multidimensional donde no solamente van a afectar factores físicos, factores emocionales, factores psicológicos y factores culturales. Todo esto vamos a tenerlo que tener en cuenta y luego ya pensaremos cómo vamos a utilizar o cómo vamos a prescribir esa oxigenoterapia. Creo que una de las cosas que es más importante para poder mantener un estilo de vida lo más parecido a lo que nosotros o lo que el paciente tenía previamente es saber en el tipo de domicilio que tiene. No es lo mismo un individuo que vive en un apartamento de pisos a un individuo que vive en una casa de 2 pisos donde su habitación, que es donde va a utilizar el mayor número de horas la oxigenoterapia, está en la segunda planta. Por lo tanto, tendremos que pensar que siempre será más útil el utilizar una fuente que sea semimóvil. Casi nunca se utilizan ya lo que son el gas con el gas comprimido, pero todavía hay algunos pacientes que por una cuestión económica reclaman el gas comprimido, pero hay que tener en cuenta dónde vive y las facilidades para recambiar esas bombonas que lo van a necesitar.
Por supuesto, a la hora de prescribir el oxígeno tenemos que tener en cuenta qué actividad hace ese paciente. Igual que dijo José Miguel, no es lo mismo un individuo que no sale de casa para nada a alguien que mantiene la actividad laboral o que mantiene una actividad social rutinaria o que solamente sale para las visitas médicas. Y respecto a la movilidad, a pesar de que este estudio, este artículo que publicaron Salvador Díaz Lobato y Sagrario Mayoralas es del 2012, creo que sigue siendo de rabiosa actualidad, porque hicieron un análisis exhaustivo de cuáles eran los patrones de movilidad de las fuentes, es decir, qué es lo que permite las fuentes, pero también analizándolo con los perfiles de movilidad de los pacientes. En el domicilio hicieron además esta comparativa en la que el concentrador portátil te puede dar incluso un círculo de unos 20 metros. En los medios de transporte esto no es viable, esto tendrías que pensar en una fuente portátil, teniendo en cuenta que el oxígeno líquido que todavía se prescribe mucho y que tienes que tener en cuenta de que la duración tiene que ser a la mitad, lo que dura, necesitas un concentrador portátil que te dé tiempo de salir y volver a tu casa porque es el único sitio donde lo vas a poder recargar. Además de que tiene más riesgos y más dificultades a la hora de recargar esa mochila. Y después estarían también los concentradores portátiles, que son los que más se utilizan en los medios de transporte y fuera del domicilio. Hicieron un estudio exhaustivo de todos los medios de transporte y que desde luego recomiendo la lectura. Pero para complicar más las cosas, realmente nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el suministrador del que disponemos. Tenemos que tener en cuenta de que vivimos en un país donde hay 50 provincias y dos ciudades autónomas, y que podría haber, incluso dentro de la misma provincia, podría haber diferentes terapias suministradoras de terapias domiciliarias. Y entonces es importante que nosotros conozcamos qué nos pueden aportar y qué aparataje, o sea, que tiene cada uno de ellos, tanto para el domicilio como para la deambulación o para salir fuera del domicilio. Pero si nosotros vamos a decidir os vamos a poner oxigenoterapia a un individuo, tenemos las indicaciones, tenemos lo que son el estilo de vida, pero lo que no sabemos es realmente qué dosis le vamos a poner. Tendremos que decidir las dosis que le vamos a poner. Y ahí hay otra brecha de conocimiento en la que, bueno, que realmente si nosotros vemos, por ejemplo, en esta revisión que se hizo en el 2018, en la que, bueno, que realmente sí que nos vienen a decir que nosotros ahora disponemos de dispositivos antiguos y nuevos para disponer de una oxigenoterapia crónica domiciliaria, pero que la mayoría de los profesionales siguen utilizando los dispositivos con los que empezaron en un momento dado, es decir, que fueron los tradicionales. Y que, bueno, que no hay una evidencia que respalde la utilización de ese oxígeno en deambulación, pero que una evaluación tendría que ser, una evaluación objetiva tendría que ser de una manera individualizada. Es decir, vamos hacia la oxigenoterapia, puede ser exactamente igual que cualquiera de las terapias, que cada vez se habla más de terapias individualizadas, ¿no? Y personalizadas. Y luego, además, para añadirle más dificultad, realmente el problema de la titulación sigue siendo, o hallar la dosis que necesita el paciente, sigue siendo un problema que no se aborda siempre de manera adecuada. Si nosotros vamos a las guías, entre ellas la que más se nombra siempre, a pesar de que es del 2015, la BTS, así que hablan de que, bueno, que realmente cuando tú prescribes oxígeno es importantísimo educar al paciente sobre la utilización de ese tratamiento. A los convivientes también habría que ayudarles y además hay que evaluar los riesgos individuales dependiendo del paciente. Y respecto a la dosis en esfuerzo, bueno, pues dice que nunca de manera rutinaria, solamente en aquellos pacientes que hicieran rehabilitación respiratoria, siempre y cuando además demuestren que mejoran la movilidad y que tienen un cumplimiento adecuado. Y para esto exigen una prueba de esfuerzo, pero no especifican qué tipo de prueba de esfuerzo.
En el 2020 se hizo una guía de SEPAR de terapias respiratorias y llama la atención que basándose en las indicaciones, que es en lo que yo no voy a entrar ahora, encuentran varios problemas y es que la falta de cumplimiento en las indicaciones, la variabilidad que hay dentro del país en las indicaciones y en el control y en el seguimiento. Y que además que había encima todavía se añadía una gran variabilidad tanto en las tasas como en el uso de los dispositivos portátiles, lo que todavía venía a complicar más. Y a mí otra una de las cosas que me llamó la atención es que verbalizan que el patrón de utilización depende más del lugar donde se vive y de los profesionales que prescriben que no de las enfermedades ni de la gravedad de esas enfermedades, cosa que me parece que realmente deberíamos de solucionar. La guía americana hizo una modificación en el año 2020 en la que realmente ya empieza a separar en la oxigenoterapia en el EPOC y en las intersticiales difusas y que realmente dice que, bueno, que para prescribir oxigenoterapia hay que tener en cuenta de que las necesidades del paciente son diferentes, enfermedades EPOC y EPID son diferentes, por lo tanto se tienen que evaluar de manera separada. El estilo de vida y los requerimientos de los suministros es algo que hay que tener en cuenta y que hay que estudiar y desde luego es hasta a favor de la titulación del oxígeno tanto en reposo como para la deambulación. Pero no hay ninguna guía hasta de las que yo he revisado en la que sea más exhaustiva de lo que fue SEPAR en el año 2014, donde hace unas recomendaciones claras sobre el ajuste del flujo, tanto en reposo como durante el sueño, como durante el esfuerzo. Es decir, que en el reposo es imprescindible para el diagnóstico y para el control de la oxigenoterapia que vayas a poner, es imprescindible una gasometría, hallar la dosis que sea necesaria para aumentar, para llegar a una saturación del 90% siempre y cuando no hipercapnices al paciente. Durante el sueño es más dudoso en el sentido de que, bueno, que realmente deberíamos de utilizar una gasometría una vez de aumentar el flujo durante la noche y esto prácticamente no lo hacemos nada y en el esfuerzo sí que habla de que, bueno, que tienes que demostrar el que haya una desaturación, definiéndola, que también ahí hay muchas definiciones, como una saturación media menor del 88% durante un test de la marcha y repetir diferentes test de la marcha con un periodo de descanso de 30 minutos a diferentes flujos. Esto yo creo que teóricamente estaba muy bien, pero esto lo que trajo es que se titulara poco porque suponía mucho tiempo debido a que había que hacer muchos test de la marcha. Por lo tanto, en esfuerzo, si nosotros queremos hallar la dosis necesaria que tiene ese paciente, la reina sigue siendo el test de la marcha, pero bueno, también hay, ahora mismo parece que va adquiriendo más fama los shuttle, pero de resistencia. Eso quiere decir que tienes que hacer dos shuttle, uno en la que sea el basal y después en el cual haces al 40 o al 60% para ver la resistencia. Otros lo que hacen es titular con un ergómetro, bien sea un cicloergómetro o un tapiz, pero sobre todo en cicloergómetro, y también hay una posibilidad que es el test de Glitre, que es el que os pongo en la imagen porque es el menos conocido, que, bueno, que realmente abordaría diferentes ejercicios que hace el paciente, que se puede utilizar con una mochila, como se ve en el dibujo, y nada, se sienta, se levanta, tiene que subir y bajar un escalón y tiene que hacer movimientos de flexión, levantando, bajando de una balda a la otra, un peso de 1 kilo, 3 piezas de 1 kilo. Esto, bueno, por ejemplo, se podría adaptar, por ejemplo, para pacientes para titularlos en el domicilio, pero bueno, no es tampoco la más frecuente. La más frecuente, como dije antes, sigue siendo el test de la marcha.
Respecto a pesar de que es el test de la marcha el más utilizado, este estudio del grupo de Raúl Galera es del 2012 y es un estudio muy bonito, porque realmente lo que hicieron era comprobar si realmente con el test de la marcha se titulaba de una manera adecuada para que se mantuvieran lo que son las actividades de la vida diaria. Hicieron, el número de pacientes era muy pequeño, 31 pacientes, que eran en POC grave y que tenían insuficiencia respiratoria, y se les tituló siguiendo las normativas de NOT, como veis en la columna de la izquierda, en la que consistía que en ejercicio se subía 1 litro, se hicieron titulaciones con el test de la marcha y se hicieron 2 tipos de titulación en cicloergómetro, una con un trabajo constante, una carga constante hasta obtener un consumo de 12 mililitros kilo minuto, y la otra simplificada en la que se hacía una resistencia a unos 40 vatios y era la manera de titular. Y realmente vieron de que el mejor era el que para titular era la prueba de esfuerzo con una carga constante, que el test de la marcha no era capaz de haber averiguado la suficiente dosis para las actividades de la vida diaria, porque a estos pacientes se les registró durante 4 días de manera alternativa con las diferentes titulaciones cuál era la saturación que mantenía con esas dosis de las diferentes titulaciones, y vieron que el test de la marcha no era el mejor, pero realmente es lo que más a mano tenemos, teniendo en cuenta que además en lo que más prescribimos, o en los pacientes que más se prescribe oxígeno domiciliario, serían los pacientes con patología intersticial y los pacientes con EPOC. Así que realmente el test de la marcha sigue siendo la reina de la titulación, de tal manera que en el 2020 o 2021, creo recordar, publican en el CHEST estos autores una titulación con test de la marcha simplificado, de tal manera que lo que hacen es utilizar un flujo de oxígeno hasta obtener una saturación de 88 o algo mayor de 88, dejarlo estabilizarse así durante 5 minutos, posteriormente hacer un test de la marcha, y si en el test de la marcha había una saturación menor del 88%, se detenía el cronómetro y al paciente se le subían 2 litros, de 2 litros en 2 litros hasta obtener una saturación mayor de 90, esperaban 2 minutos a que se estabilizara y se reanudaba la marcha. De tal manera que este proceso se repite hasta completar los 6 minutos y permanecer al menos durante 3 minutos sin cambio en la dosis del flujo de oxígeno que se les había administrado. De manera que ellos dicen en su estudio que, bueno, que el mayor tiempo que utilizaron fue 15 minutos con este sistema, y que, bueno, pues que les parecía que era viable y que evitaba el engorro de tener que repetir tantos test de la marcha uno detrás de otro. Bueno, ¿y nosotros cómo lo hacemos? Bueno, os voy a contar cómo lo hacemos, pero creo que lo que sí que es fundamental, que aparte de todo lo que acabo de decir, es tener un personal que sea estable, es decir, que tenga la posibilidad de estar tiempo para estar formado y que conozca lo que es una titulación, lo que es una insuficiencia respiratoria crónica, y que os pongo la enfermera Marta Sánchez, que es una de las enfermeras que está ahora trabajando conmigo, pero podría poneros desde el año 2022 pues un porrón, unas 8 enfermeras que han pasado por la unidad de ergonomía, y creo que eso es una cosa que deberíamos de evitar. Nosotros lo que hacemos es hacer una valoración inicial, es decir, se hace una prueba en el caso de que sean pacientes que ya han hecho test de la marcha previos. Si ha cambiado algo en la clínica, hacemos uno basal. Lo que nosotros valoramos son el número de metros que han caminado, y valoramos la desaturación significativa, rigiéndonos porque sea una saturación media menor del 90%. Y a partir de ahí nos planteamos si hay una posibilidad o si creemos que se vaya a poder hacer una titulación. Esto puede ser tanto en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, que ya son portadores de oxígeno domiciliario, o también en pacientes que tienen una desaturación solo al ejercicio. Si el paciente de ninguna de las maneras va a salir del domicilio, lo que hacemos es, en el caso nuestro nos dejaron
tanto concentradores portátiles como una nodriza de oxígeno líquido. Para salir al pasillo a hacer el test de la marcha utilizamos un oxígeno líquido, repetimos el test de la marcha y lo que hacemos es si la disaturación, si hay una saturación menor del 88%, paramos al paciente, aumentamos el flujo y dejamos que descanse y estabilice hasta la frecuencia cardíaca inicial. Y se reanuda el test de la marcha hasta completar los 6 minutos. Pero esto el caso de que solamente vaya a estar en el domicilio. ¿Y qué pasa cuando son pacientes que tienen una vida activa y que van a salir de casa? Una de las cosas que primero les decimos es que el oxígeno de casa es como las zapatillas, que es lo que te pones en casa y solo lo utilizas en casa. Y los concentradores portátiles son como los zapatos, es lo que vas a utilizar cuando salgas a la calle. Desde luego, como ya dije antes, es muy importante el conocer, porque hay diferentes tipos de concentradores, los hay con válvula a demanda o con flujo continuo. Es importante que cada modelo, conocer cada modelo, porque va a variar la pureza de oxígeno, la sensibilidad del disparo o trigger, la frecuencia respiratoria máxima que son capaces de tolerar y, por supuesto, las características del paciente, es decir, qué esfuerzo inspiratorio tiene, que si tiene una respiración nasal o bucal y qué frecuencias respiratorias son las que maneja. Esto es un trabajo que se pegó porque después de la pandemia, con la escasez que hubo de concentradores, de repente empezamos a tener un montón de concentradores diferentes. Entonces la enfermera que trabajó conmigo, Marta Sánchez, se tomó el trabajo de hacer una tabla de todos los diferentes concentradores con sus características y que eso nos permitía un poco, si además había personal nuevo, poder un poco guiarse por ahí. En las válvulas a demanda, que son los concentradores portátiles que más se utilizan porque ahorra bastante batería, el problema es que el volumen que se ajusta siempre es en mililitros a respiración y solamente se proporciona en el 60% de la inspiración. Y a veces se confunden mucho los pulsos con los litros. Nunca corresponden la numeración del concentrador portátil de válvula a demanda con los litros. Y por supuesto, eso hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es tan importante la diferencia que hay de cada uno de ellos que en este estudio, que yo creo que ha sido el más ambicioso, comparando diferentes sistemas de oxigenoterapia con diferentes reguladores de flujo, en la que compararon diferentes reguladores con diferentes sistemas de proporcionar oxígeno líquido y diferentes concentradores portátiles. Y lo hicieron a 15 respiraciones, a 20 respiraciones por minuto y a 30 respiraciones por minuto. Y como veréis, hay una grandísima diferencia. Y los concentradores portátiles no quedaron por detrás, sobre todo algunos modelos. Por eso es importante la variación. Y otra de las cosas que es muy importante, si nosotros prescribimos concentradores portátiles, tener en cuenta y avisar muy bien a los pacientes que los que se utilizan, los que son con válvula a demanda, aunque sean de dos tipos, cuando se utiliza con válvula a demanda, nunca por la noche, porque no podemos asegurar el flujo que se le proporciona. Por lo tanto, en los portátiles nosotros lo que hacemos es, si van a salir de casa y variamos de si tenemos que utilizar varios portátiles, siempre iniciamos con el más ligero, esperamos a frecuencia basal si tenemos que cambiar de portátil y seguimos valorando una saturación media en torno al 90%, además de mejoría de metros y de disnea. Si no mejoran los metros, si no mejora la disnea y si no mejora la saturación, creo que no tiene ningún sentido la prescripción, porque además el paciente no lo va a usar. Y como último, o ya para terminar, ¿qué opinan los pacientes? Es una cosa que hay que tener en cuenta. En este estudio, que fue una encuesta que se hizo, que es en Estados Unidos, que también ahí hay problemas de financiación,
qué cosas habían variado qué es lo que había notado el paciente que había variado su vida al utilizar oxígeno con los equipos de oxígeno para la deambulación y sobre todo, bueno, en la portabilidad, en la duración, el oxígeno, pero fueron un paso más allá y dijeron, ¿y usted qué es lo que qué es lo que querrían mejorar? Comparando cilindros de gas, concentradores portátiles y oxígeno líquido. En principio, los concentradores portátiles fueron los que menos problemas dieron, pero seguían teniendo el problema de que hay veces que hay algunos que son muy pesados, como algunos de los modelos que hemos visto, y sobre todo, además, tanto la duración de las baterías, pero que bueno, que eso a veces obliga a llevar una batería supletoria, pero sobre todo el flujo de oxígeno, que era una de las cosas que echaban más de menos, sobre todo aquellos que utilizaban flujos muy altos. Tener en cuenta que hay situaciones especiales, sobre todo las que más problemas nos pueden dar son en aquellos que tienen que utilizar altos flujos, que bueno, que hay sistemas como ahorradores de oxígeno, como por ejemplo el Oximizer o los Mustache que conocíamos de las guías, que podrían aumentar el flujo que proporciona, pero siempre en flujo continuo, pero seguimos teniendo una serie de problemas sin resolver, ¿no? Es decir, que lo que nosotros titulamos es en el laboratorio, en un entorno que está controlado y no sabemos si realmente el flujo que hemos prescrito es el suficiente para que el paciente pueda desarrollar sus actividades de la vida diaria. Seguimos sin tener un medio bueno de telemonitorización, de tal manera que podamos saber qué es lo que estamos haciendo con los flujos que prescribimos y seguimos teniendo un grandísimo problema con la adherencia, como bien ha dicho Miguel, y que esto solamente se puede mejorar con la educación y desde luego con la reevaluación periódica, que lo mismo que prescribimos, también se puede anular una prescripción si el paciente no lo está utilizando. Y el futuro, pues bueno, ojalá yo vea concentradores portátiles inteligentes, que son los que en principio ahora solamente hay algún modelo que es de uso hospitalario, pero sí que es verdad que hay investigación en ese. La idea sería un concentrador portátil que sea potente, con un sensor, con un circuito cerrado, que sea el que nos dosifique las necesidades en cada momento, lo que vaya a necesitar el paciente. En este estudio que hicieron fue una comparación, o sea, fue una revisión sistemática en la que solamente encontraron 5 estudios en los que comparaban el oxígeno a flujo continuo con un concentrador inteligente y bueno, los problemas que hubo, bueno, más o menos parece que el concentrador automático o la saturación automática sí que mejoraba algo, lo que pasa que bueno, son muy pocos estudios, muy pocos pacientes. Se evaluaron en muchos de ellos diferentes grados de hipoxemia, sigue siendo muy, muy complejo y caro y todavía los sensores no son lo suficientemente buenos. Con lo cual, para concluir, por mi parte, creo que se debe de corregir la hipoxemia tanto en reposo como en esfuerzo, que es fundamental el que conocer las herramientas de las que disponemos dependiendo de dónde vivimos, que la idea siempre es mantener el estilo de vida y la calidad de vida dentro de las posibilidades de cada paciente y que eso pasa por hacer una valoración individual y una educación del paciente. Y siempre, como siempre terminan todos los artículos que leemos sobre oxigenoterapia, hay necesidad de evidencia a largo plazo que solamente podremos tener con ensayos clínicos grandes. Y muchas gracias por mi parte. Ya está. Pues muchas gracias, Marta. También nos has dejado bastantes cuestiones, has aclarado muchas, pero volvemos a incidir en lo que decíamos al principio, que sigue habiendo muchísimas lagunas en la vida real, en el manejo del oxígeno. Y si las hay en el estático, en el portátil, yo creo que muchísimas más y muy pocas evidencias, ¿no? Que nos obliga a tomar decisiones a veces más en base a lo que percibimos o creemos que no con auténtica evidencia científica, ¿no? Bueno, pasamos de nuevo a nuestro primer ponente,
que nos va ahora a completar su charla anterior. Gracias, Adolfo. El En este título es muy caso, sugerente, ¿eh? en este caso vamos a un poco hacer un repaso histórico, porque ya llevamos muchos años con este tema de la oxigenoterapia, pero ya centrándonos en la enfermedad que realmente inspiró todo lo que ha venido a posteriori, ¿no? Yo creo que estas curvas de supervivencia las tenemos todas grabadas a fuego, que son los dos estudios, los dos ensayos clínicos que se publicaron casi simultáneamente y que coincidieron los dos en mostrar un beneficio en la supervivencia de los pacientes con EPOC e hipoxemia grave. Sin embargo, estos estudios analizados con el tiempo y sin quitar mérito a cualquier ensayo clínico y más hecho hace tantísimo tiempo de la logística y del esfuerzo que supone, pero han generado numerosas controversias y es verdad que tienen limitaciones y la interpretación de sus resultados pues a veces nos deja más confundidos que aclaran dudas. Por ejemplo, hay... Bueno, esto es un poquito el recuerdo, ¿puedes darle? Eso. El recuerdo de los dos estudios. Hay bastante diferencia en cuanto a la población que incluyó cada uno. En el de oxígeno nocturno pues es bastante más población. El estudio del Consejo Británico de Investigación Médica, el MRC, tuvo muchos problemas de reclutamiento y tuvo que ampliar los criterios de inclusión para poder llegar a una N que fuera suficiente. Y fijaros que, por ejemplo, el tiempo hasta el efecto pues es bastante tardío en ambos estudios y el NNT que se puede extraer de los estudios pues es de 6 y 5 en cada uno de los ensayos. Como decía, estos estudios han sido cuestionados por diferentes motivos y algunos están aquí puestos, otros son también conocidos. Lo tardío del beneficio, la tasa de mortalidad en el MRC fue sorprendentemente baja en el brazo de los controles. Se incluyeron pacientes enfermos, pero el beneficio se obtuvo ya cuando habían fallecido. Y quizá uno de los aspectos más relevantes es es que ambos ensayos fueron abiertos. No deja de sorprenderme que muchas guías de práctica clínica colocan los dos ensayos en el nivel máximo de evidencia. Un ensayo abierto tiene sesgos que no son nada despreciables. Entonces, bueno, esto es así y desgraciadamente es muy complicado hacer un estudio doble ciego con este tipo de planteamientos terapéuticos. Pero quizás entre las contradicciones más llamativas ha sido que tuvieron resultados contradictorios en cuanto al papel pronóstico de la hipercania y su relación con la mortalidad. Fijaros que en el MRC se incluyeron pacientes hipercánicos con una media de 54-53 en hombres y prácticamente lo mismo en mujeres de PCO2 y en lo mismo, sin embargo, en el NOT, en el estudio de oxígeno nocturno, frente a diurno, pues no hubo esa frecuencia de hipercania en los pacientes. Y lo llamativo es que en el primer estudio, ¿puedes darle, por favor? En el primer estudio la hipercania actuó como un factor de mal pronóstico, mientras que en el NOT la hipercania actuó justo lo contrario, como un factor protector en aquellos pacientes hipercánicos frente a los normocárnicos. ¿Cómo se puede despejar esta cuestión? Pues varios autores lo han intentado, porque realmente no se sabe a ciencia cierta cuál es el papel pronóstico de esta variable en los pacientes que son altamente dependientes de oxígeno crónico. Y hay estudios a favor de que es un factor protector y otros en contra, y algunos que ni una cosa ni la otra. Pero es verdad que hay un estudio que es un estudio sueco que se hace, pase por favor, que se hace en base a registros. Nada menos que 22.400 pacientes incluyeron en este estudio observacional prospectivo, como digo, de un registro nacional de oxigenoterapia domiciliaria en Suecia. Y querían estimar la asociación entre la variable de presión arterial de dióxido de carbono y la mortalidad en aquellos pacientes que estaban con oxigenoterapia domiciliaria.
La población, por supuesto, era de POC que tuvieran ya oxigenoterapia domiciliaria y el seguimiento fue a 4 años. Y fijaros cómo efectivamente en la regresión logística, pues la presión arterial de dióxido de carbono es un factor de mortalidad independiente ajustado por edad, sexo, etcétera. Y esta asociación de la PCO2 con la mortalidad se explica porque la curva no es una relación lineal, sino que es una curva en forma de U, donde la mortalidad es más baja en valores de PCO2 en torno a 48 aproximadamente, sube cuando se eleva a 52 y vuelve a subir cuando la PCO2 está por debajo de 37. Esto hasta este momento no se había descrito anteriormente. Este tipo de asociaciones siempre se había buscado una relación lineal entre mortalidad y presión arterial de CO2. Sin duda, el estudio más grande que hemos tenido oportunidad de estudiar y de disfrutar ha sido este que se hizo en 738 pacientes, publicado en New England en el 2016 y que por primera vez analizaba, después de los 2 ensayos clínicos comentados, que por primera vez analizaba qué pasaba con la mortalidad en la EPOC, pero en una población de EPOC más leve, con una hiposemia moderada. Este estudio, tengo que deciros que lo sabréis, por supuesto, que tuvo problemas también de reclutamiento y a los 7 meses llevaban 34 pacientes y era un multicéntrico, con lo cual pues tuvieron que ampliar lógicamente los criterios de selección e incluyeron también no solamente EPOC con hiposemia moderada en reposo, sino también EPOC que hicieran desaturaciones inducidas por el ejercicio. Y también además ampliaron los outcomes y propusieron un outcome compuesto que fue el tiempo hasta la muerte o la primera hospitalización. Con eso ya pudieron ampliar el reclutamiento y avanzar en el estudio. La intervención en los pacientes que eran EPOC con hiposemia moderada en reposo era suministrarle oxígeno todo el día, pero la media de utilización fue unas 15 horas. Y en los pacientes que tuvieran hiposemia inducida por el ejercicio, pues se le administraba oxígeno mediante dispositivos portátiles y durante toda la noche. Al final, la media de utilización de este grupo de pacientes estuvo en unas 11 horas. Bueno, pues en cuanto al outcome primario, que lo podéis ver marcado en la línea continua azul, que llevaron oxígeno, y igual en la línea continua amarilla, que no llevaron oxígeno, pues no hubo diferencias significativas, prácticamente se superponen las dos curvas de supervivencia. Y las curvas, y las líneas que son discontinuas, se refiere al outcome de la primera hospitalización. Y cuando se analizó la mortalidad por separado, pues efectivamente vuelve a pasar lo mismo. De hecho, al final del seguimiento, las dos curvas están superpuestas. No hubo ninguna diferencia entre dar o no dar oxígeno. Por lo tanto, en época estable de saturación moderada, en reposo con esfuerzo, la prescripción de oxígeno a largo plazo no prolongó el outcome, ni la muerte o el tiempo hasta la primera hospitalización, pero es que tampoco hubo ninguna ventaja, ningún beneficio en los outcomes secundarios, que eran un montón: calidad de vida, ansiedad de presión, test de marcha, espirometría, etc. La CAS propuso un ensayo clínico para valorar el beneficio de la oxigenoterapia nocturna en aquellos pacientes con EPOC que presentan este problema de saturación nocturna, pero que no son candidatos a recibir oxigenoterapia de forma continua o domiciliaria. La hipótesis era ver si la administración de oxígeno nocturno podía mejorar la supervivencia o bien la progresión de la enfermedad a que los pacientes finalmente terminaran recibiendo oxígeno domiciliario. Volvieron a tener problemas de reclutamiento y, de hecho, el estudio finalizó con 243 pacientes de los 600 que habían estimado como tamaño muestral, con lo cual ellos mismos reconocen que la potencia estadística del estudio se vio bastante comprometida. A pesar de ser un multicéntrico, este sí fue doble ciego, no el anterior, este sí fue doble ciego, y los pacientes y los investigadores no sabían qué tipo de intervención se le
aportaba al paciente o bien aire corriente o bien oxígeno con dispositivos idénticos. Pues el ECA concluyó que la administración nocturna de oxígeno no produce ningún beneficio ni en la supervivencia ni en la progresión de la enfermedad. Tanto lo con compuesto, que es el tiempo hasta la muerte, o progresión a oxigenoterapia crónica, como los AUCON por separado, no mostraron ningún tipo de diferencia entre los dos brazos del estudio. El mismo autor, Yves Lacaze, canadiense, que yo creo que ha trabajado más y mejor durante los últimos años por aclarar el papel de la oxigenoterapia domiciliaria en la EPOC, pues propuso hacer un metaanálisis con los estudios que él había realizado y el anterior que hemos comentado de New England y algunos más que pudieran reunir unas características de homogeneidad similares en la población. Total, consiguió 5 ensayos, 1.002 pacientes y analizó, vuelta a lo mismo, supervivencia en los pacientes con hipoxemia moderada o con hipoxemia o con desaturación nocturna, y no hubo ninguna ventaja de la oxigenoterapia. Incluso cuando se miraron otros AUCON como exacerbaciones, hospitalizaciones, pues igualmente no había ninguna aportación de la oxigenoterapia. Por tanto, pues ellos comentan que no se puede recomendar de forma generalizada el oxígeno domiciliario en esta población de EPOC con hipoxemia moderada. Y esta revisión Cochrane se centró en el alivio de la disnea, pero pacientes con EPOC también que no fueran candidatos a realizar o a utilizar la oxigenoterapia domiciliaria. En este caso se reunieron 44 ensayos, 31 de ellos además eran cruzados. Los criterios de inclusión eran que fueran EPOC con hipoxemia leve o nula, y las intervenciones fueron dar aire placebo u oxígeno en actividades diarias o bien en ejercicios de laboratorio, con la medida de resultado que fuera la intensidad de la disnea. Bueno, esta revisión Cochrane mostró que efectivamente hay una cierta mejora de la disnea en las pruebas de fuerza en laboratorio, pero no hay ninguna evidencia en cuanto al mejorar la disnea en la vida diaria, ni tampoco la calidad de vida relacionada con la salud, que se ve en este forest plot, que está explorando la calidad de vida. Por tanto, el mensaje que yo podría comentar es que desde la publicación del NOT y el MRC, pues no hemos conseguido incorporar una evidencia relevante con respecto a la supervivencia de la oxigenoterapia en la EPOC. Una de las cuestiones debatidas es que, claro, en los años 70 que se empezaron el periodo de inclusión de estos ensayos, pues la población de EPOC no es la que tenemos hoy, ¿verdad? Esto lo investigaron en la base de datos de Medicare americana sobre 329.000 registros de pacientes con oxígeno domiciliario. Y efectivamente la población ha cambiado. Predominan las mujeres por encima de 75 años, se utiliza más en blancos no hispanos, estamos en América, y la mayoría tienen 2 o más comorbilidades. Por lo tanto, algunas de las características de los pacientes con EPOC que vivimos actualmente pues han variado sustancialmente respecto a los ensayos por todos comentados. Y la última parte de mi intervención quería centrarla otra vez en cómo prescribimos la oxigenoterapia domiciliaria en la EPOC. En este caso, me permito compararme con 2 estudios publicados de ámbitos diferentes. Uno está hecho en Italia, en hospitales universitarios italianos, y otro está hecho en México, donde pues repasa un poco cuál es la edad media de la población de EPOC con oxígeno domiciliario, el sexo y los diagnósticos más frecuentes. A la izquierda estamos en el ámbito
perdón, de mi comunidad autónoma. Y bueno, los datos son bastante discordantes en las variables que he puesto ahí en la tabla. Perdón, pase. En cuanto a las prescripciones, ya comenté anteriormente que el servicio que más prescribe es medicina interna. Y por último, otro aspecto controvertido, que yo creo que lo he citado de pasada, el tema de la revisión de la oxigenoterapia, una vez que se ha indicado, pues se apuntó ya hace muchos años, en Estados Unidos también, por la Sociedad Americana de Medicina Interna, que quería revisar un poco las prácticas en las que más se invertía dinero, y propuso a las diferentes sociedades científicas que idearan una lista con las 5 actividades que creían que estaban más deficitarias en cuanto a calidad. La Sociedad Torácica identificó que las revisiones de oxígeno domiciliario al alta no se suelen realizar en el tiempo que debería, que se estima en unos 3 meses. En este caso, también he cogido algunos estudios que han mirado este tipo de variables, porque sabemos que hasta el 70% de las prescripciones que se realizan de nuevo son al alta de un episodio agudo de hospitalización. Bueno, pues la mayoría de las series no revisan los pacientes a tiempo, que es un momento idóneo para decidir si tienen que avanzar o no en la oxigenoterapia, porque aproximadamente la mitad de ellos se les puede suspender la oxigenoterapia. Pues, aunque la oxigenoterapia en EPOC se prescribe mayoritariamente al alta, después de una exacerbación, la verdad es que se suele revisar tarde. Más de la mitad de los pacientes se revisan posteriormente. Probablemente condiciones estructurales y organizativas pues explican estas y otras variabilidades que hemos comentado. Bueno, llevamos más de 50 años con guías y normativas basadas en 2 ensayos que son bastante antiguos. Los pacientes actualmente con EPOC que reciben oxígeno son diferentes. Son predominantemente del sexo femenino, por encima de 75 años, con comorbilidades, y los umbrales gasométricos parece que han dejado de ser relevantes a la hora de prescribir en estos pacientes. La elaboración de perfiles clínicos, que es lo que estamos intentando, permitirá crear clústeres de pacientes y probablemente avanzar hacia un enfoque más personalizado de la atención crónica domiciliaria. Y me gustaría terminar con una editorial publicada por este señor, por la CAS, por el canadiense, en nuestra revista Archivos de Bronconeumología, en la que plantea esta reflexión. Si los beneficios reales del oxígeno en el domicilio de los pacientes están siendo marginales. Pues aquí termino. Pues muy bien, esto creo que también nos va a dar para debatir bastante porque parecía que era un dogma de fe lo de la mejoría de supervivencia en EPOC con insuficiencia respiratoria y oxígeno, y ahora ya no es tanto así. Y seguramente luego nos dará tiempo para valorar a lo mejor lo que pasa en el momento actual, que hay otros muchos tratamientos crónicos de soporte, etcétera, que pueden también influir en la supervivencia, ¿no? Muy bien, pero eso lo dejamos para no hacer spoiling para el final. Y ahora, de nuevo, Marta nos va a ilustrar un poco más acerca de algunas controversias en el uso de la oxigenoterapia. Bueno, pues nada, voy con la siguiente y última, digo por los que lleven sentados desde el principio. A ver, yo normalmente jamás, y lo puede decir todo el mundo que me conozca, jamás cambio un título de un tema que me proponen en una charla, pero esta vez he tenido la tentación y lo he cambiado un poco. O sea, para mí era oxigenoterapia en enfermedades restrictivas incidiendo en las intersticiales, y realmente creo que en la hipoventilación, o sea, la insuficiencia respiratoria secundaria a la hipoventilación, la oxigenoterapia tiene un papel marginal y que por lo tanto yo no voy a tocar porque este es
es una webinar de oxigenoterapia. Así es que bueno, voy a hablar de la oxigenoterapia en enfermedades intersticiales, que hasta hace pocos años parece que había bastante reticencia a pautar oxigenoterapia y ha habido muchos debates, pero que parece que realmente van cambiando las cosas. Perdón. Siempre cuando uno indaga sobre un tema, lo que tiene que, siempre todos tendemos a buscar qué es lo que aparecen en las guías. Y entonces, pues bueno, yo había mirado, o sea, miré en las normativas de oxigenoterapia y en patología intersticial, y bueno, pues estaban la de la RS y ATS, que era específica de FPI, en la ATS del 2020, que ya había hablado antes en la anterior charla. Sí que diferencian entre EPOC e intersticial, es decir, que también le ponen un epígrafe, y SEPAR también habla, tanto desde el 2014 como en el 2020, hace un pequeño epígrafe sobre la patología intersticial. Y como siempre, la que más, también una de las que más se nombran es la de la británica. Respecto a la de la ATS, la específica de FPI, realmente la recomendación que hacen es una normativa del 2011, es utilizar las mismas recomendaciones que en la EPOC, y que desde luego que en el oxígeno para la deambulación en estos pacientes no hacen ninguna recomendación al respecto. En el 2020, en la de la ATS, que pues exactamente lo que ya habíamos dicho, que en las intersticiales, bueno, sí que dicen que la desaturación al esfuerzo tienen claro que supone un mal pronóstico en este tipo de enfermedades, y que incluso este mal pronóstico es peor que en la EPOC, que por eso hay que hacer una diferencia entre las dos patologías, y desde luego abogan por la titulación tanto en reposo como para la deambulación. Hacen un gráfico, como siempre, aparte de, me gusta mucho porque hacen preguntas y después se las contestan, ¿no? Entonces, realmente en el gráfico resumen o en el cuadro resumen, lo que sí dicen es que hay una recomendación fuerte para prescribir en insuficiencia respiratoria, es decir, una hipoxemia grave, y utilizarlo con más de 15 horas o más al día, exactamente igual que en la EPOC, pero la verdad que la evidencia sigue siendo baja. Y que respecto a la prescripción en aquellos que tienen una hipoxemia moderada, grave, la prescripción del oxígeno para la deambulación siempre sería con una recomendación condicional, y que bueno, que realmente también lo que es la calidad de la evidencia es baja, y el condicional, o sea, ese condicionamiento se refiere si va a mejorar en algo la disnea o la capacidad de ejercicio o la desaturación. Y luego hacen, o en este cuadro, sacan fuera de las patologías el oxígeno líquido, y entonces dicen que aquellos pacientes que también incluyen EPOC y intersticiales que necesitan más de 3 litros, bueno, pues que recomiendan que se prescriba oxígeno líquido directamente. Bueno, yo creo que hay más cosas antes de llegar al líquido, pero bueno, es una recomendación que hace la ATS. Siempre también una recomendación condicional y con una muy baja evidencia. En la normativa de fibrosis de la SEPAR realmente dicen que, bueno, que se recomienda también esto en la insuficiencia respiratoria crónica, o en aquellos pacientes que tengan una desaturación importante durante el ejercicio, reconociendo de que la calidad de evidencia es muy baja. Cuando se habla en la oxigenoterapia, en la normativa que se hizo en SEPAR en el 2014, bueno, reconocen que, bueno, que realmente creen que no mejora la supervivencia, no hay una evidencia ni que mejore la supervivencia ni la calidad de vida en los pacientes con hipoxemia moderada o grave con enfermedades intersticiales, pero que, bueno, que sí que podría mejorar la hipoxemia, o sea, podría mejorar la capacidad de ejercicio, y que por lo tanto, bueno, pues que recomienda que se puede administrar siempre que se constate una hipoxemia grave o una desaturación durante el ejercicio. En el 2020, cuando se publica la guía, realmente vuelve a decir que como hay una falta de evidencia
que no puede, o sea, tanto respecto a los beneficios o una falta de evidencia sobre si va a prevenir una hipertensión pulmonar, bueno, pues no pueden dar una consideración buena, pero que sí que realmente aceptan que se plantee en aquellos pacientes con una PO2 menor de 60 miligramos, digo, perdón, menor de 60 milímetros de mercurio, y desde luego siempre ajustar los flujos que se utilicen para llegar a saturaciones mayores del 90%. En la británica, bueno, pues realmente para las intersticiales en esfuerzo nunca de manera rutinaria y nunca aunque tengan criterios de oxigenoterapia crónica domiciliaria, como dijimos antes, salvo que estén sometidos a un programa de rehabilitación y que demuestre que mejora la resistencia. Y que desde luego, pues, si la disnea y la desaturación se podría, para mejorar esto, la oxigenoterapia, pero siempre, siempre que se demuestre beneficio y cumplimiento. Como no había guías y como tampoco hay una evidencia, la Cochrane publicó en el año 2016, hizo una revisión donde realmente solamente sobre oxigenoterapia en intersticiales y solamente encontró 3 ensayos clínicos con muy poquitos pacientes. Había bastantes sesgos que se contemplaron y lo que sí que dicen es que, bueno, que realmente no lo pueden recomendar. Pero posteriormente, me parece que es en el año 2016, o más o menos coincidiendo con esto, se hace una revisión, estos autores hacen una revisión sistemática de la oxigenoterapia en los pacientes con intersticiales y entonces, bueno, pues encuentran que hay más estudios, es decir, que incluyen, en este caso incluyeron casi 8, me parece que son 8 o 10 estudios, y que, bueno, pues que hablan un poco de los sesgos que se pueden producir y que lo que sí que dicen es que dice que no tiene efecto la oxigenoterapia en la disnea durante el ejercicio y que, pues sí que lo que sí que podría hacer sería mejorar esa capacidad de ejercicio. Pero como siempre habría que tener mayor número de ensayos clínicos que apoyaran esto y siempre que demostrar un poco que se mejore tanto la capacidad física como la capacidad, como la calidad de vida. Y el que más realmente este estudio es el que más se nombra cada vez que se habla de oxigenoterapia en patología intersticial, que es el estudio AMBOX. Se incluyeron más o menos unos 80 pacientes y entonces en esto sí que realmente, al contrario que los otros, dice que sí que mejora la calidad de vida, la oxigenoterapia y sobre todo el corregir la desaturación al ejercicio y que, bueno, pues que realmente además de otras opciones terapéuticas y sobre todo en aquellos pacientes donde ya se ha llegado a un techo terapéutico, pues bueno, pues creo que realmente que, o sea, que ellos creen que se debería de contemplar, pero como siempre hace falta más estudios que lo apoyen. Y en el 2019, como hay esta especie de falta de como esta especie de orfandad respecto a unos sí y otros no, bueno, pues lo que hacen un consenso, intentan hacer un consenso internacional mediante un sistema Delphi y lo que hicieron fue preguntar a 47 expertos de 17 países, expertos en enfermedades intersticiales. Entonces, es verdad que ellos llegan a un acuerdo y además un acuerdo con un porcentaje altísimo en utilizar la oxigenoterapia en patología intersticial en aquellos pacientes que tienen una hipoxemia grave en reposo y también llegan a un acuerdo en poner oxígeno cuando hay una desaturación al esfuerzo entre 85 y 89 en aquellos pacientes que sean sintomáticos o que tengan limitación al ejercicio. Lo que no llegaron a ponerse de acuerdo fue en el punto de corte de la desaturación y por eso realmente dice que llegan a un acuerdo pero con ese margen de la desaturación entre 85 y 89%.
Realmente en el BRED se publica en el 2023 un artículo que se titula Oxigenoterapia en patología intersticial y que hace un resumen de todo lo que hay en las guías e incluso habla de ensayos clínicos que están en marcha y pendientes de resultados en ese momento y que realmente se podría, en este cuadro, se resume un poco todo lo que prácticamente he venido diciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, que respecto a la oxigenoterapia en patología intersticial seguimos hablando, en insuficiencia respiratoria crónica sí, en aquellos que tienen una hipoxemia moderada no lo tienen muy claro. La desaturación se debe de valorar y que realmente viene dado porque la mayoría de los pacientes con intersticiales tienen de manera rutinaria en las revisiones que tienen un test de la marcha. También habla de otros sistemas de evaluación de la desaturación, que realmente la oxigenoterapia para la deambulación podría mejorar lo que es la calidad de vida y la disnea, sobre todo en aquellos que tienen una desaturación en torno a menores al 88% y que, bueno, pues que realmente depende también, que esto también va a depender de que realmente la patología intersticial muchas veces para corregir esa desaturación necesita flujos muy altos y no hay muchos dispositivos que nos den esos flujos tan altos. Y respecto a la oxigenoterapia nocturna en la patología intersticial, en principio no encuentran que nadie esté a favor. Y para un poco también como resumen, y como si dijéramos, y dentro de casa, ahora en el 2024, que vamos, yo lo vi ahora a principios del 2025, SEPAR publica un libro, el que está por el grupo emergente que colabora el grupo emergente de patología intersticial y que está coordinado y auspiciado y dirigido por montones de especialistas que se dedican a intersticiales en España y bueno, realmente es el mismo resumen, ¿no?, de que venimos hablando, es decir, que cuando hay una insuficiencia respiratoria, es decir, una PO2 por debajo de 60 o 55, la recomendación es alta de utilizar la oxigenoterapia. Solamente en aquellos que están entre 88 o 99% o 93%, una PO2 de 56-60, solamente si tienen una patología secundaria acompañante, es decir, una hipertensión pulmonar, que también ahí sería alta, y que la hipoxemia, si la hipoxemia es grave en el ejercicio, estaría recomendada, pero siempre condicionado a que haya una mejora. Y en el resto de los casos tampoco lo recomiendan porque no encuentran una evidencia que lo respalde. Pero siempre, como estamos hablando de la oxigenoterapia, tendremos que evaluar con una gasometría, pero además también vamos a valorar qué es lo que ocurre en el ejercicio. En la patología intersticial, el test de la marcha sigue siendo también la reina y que, bueno, pues que realmente parece que se está poniendo más de moda el utilizar el test de 1 minuto de sit-to-stand para un poco discriminar a aquellos pacientes que pueden desaturar, pero no hay evidencia de que sea capaz que sea útil a la hora de titular oxigenoterapia ni de discernir cuál es el grado de desaturación. Por lo tanto, nos quedaríamos otra vez con el test de la marcha. Haríamos exactamente igual, valorando qué metros caminan y la valoración de la saturación significativa, que nosotros seguimos haciendo. Hay grupos de trabajo que es verdad que lo que hacen es, como de saturación, utilizan un punto de corte de cuánto tiempo, el porcentaje del test de la marcha que están por debajo de 90, pero bueno, eso también es algo arbitrario, ¿no? Si es el T90 o si son un 10%, un 20% o un 30%. Bueno, nosotros seguimos utilizando la media. Y realmente cuando nosotros vamos a plantear si queremos corregir esa desaturación, pues bueno, echamos también un poco mano de la literatura y vemos que en el 2017 se publicó un ensayo clínico en el que se compara cilindro de gas
y se compararon concentradores portátiles y bueno, realmente se les puso a todos los dos tipos de concentradores portátiles y realmente no había diferencia con los cilindros de gas. Hay que tener en cuenta de que, bueno, que realmente en Estados Unidos utilizan y en Inglaterra utilizan mucho los cilindros con rueditas, cosa que nosotros realmente no solemos tener. Por supuesto, tener en cuenta los concentradores portátiles, pero hablando de patología intersticial hay que ser mucho más fino, es decir, porque no todos los concentradores portátiles soportan las frecuencias respiratorias a las que habitualmente se mueven los pacientes con patología intersticial, porque no pueden aumentar la capacidad vital y entonces aumentan mucho la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, el concentrador, no cualquier concentrador portátil, le va a proporcionar el flujo de oxígeno que necesita. Y como muchas veces necesitan flujos tan altos, en este caso es donde solemos tener que echar mano más de lo que son sistemas o sea, lo que son interfaces, pero que sean ahorradoras de oxígeno, en las que solamente se puede utilizar con los concentradores portátiles que de flujo continuo, como son por ejemplo el Eclipse y el OxyLife, que nos proporcionan hasta 3 litros en flujo continuo y con una interfase ahorradora, en principio sobre el papel podría proporcionar hasta 5 litros. Lo que pasa que, bueno, esto siempre hay que probarlo. Una cosa es lo que pone en el papel y otra cosa es encima de cada paciente. Por lo tanto, sigue siendo una terapia que tiene que individualizarse. El protocolo que utilizamos es prácticamente el mismo del que he hablado, porque es el que utilizamos para la oxigenoterapia, pero como he dicho antes, siendo un poco más estrictos a la hora de escoger de qué concentrador portátil vamos a utilizar y valorando siempre que haya una saturación media de mayor del 88%. En este sentido, en la fibrosis eres un poquito más laso y desde luego que mejore los metros y la disnea. Si no cumple esas características, normalmente nosotros no recomendamos la prescripción del oxígeno. Y siempre tener en cuenta que los concentradores portátiles que vayamos a utilizar, numeración nunca equivale a litros y nunca, y no lo diré bastante, por la noche los que sean con válvula a demanda. Sí que se podrían utilizar aquellos que sean concentradores, que sean pero a flujo continuo. Desde luego, lo que sigue siendo imprescindible es tener un equipo en la que esté una enfermería bien formada, que nosotros tener un neumólogo, una buena comunicación con los neumólogos que se dedican a intersticiales y el neumólogo que se dedica a lo que es el ejercicio o la titulación de la oxigenoterapia, tener una buena relación con todos y con las casas suministradoras, pero siempre en el centro el paciente. Seguimos estando muy cojos con el desarrollo y más en este tipo de pacientes que como necesitan flujos tan altos es donde nos vemos más limitados, pero bueno, realmente tenemos que seguir esperando a una evaluación mediante ensayos clínicos autorizados y desde luego que cada vez se vayan actualizando más las guías para que nos podamos apoyar en ellas. El desarrollo tecnológico pasa por estos concentradores inteligentes y que, bueno, este es el esquema que funciona en los pocos que hay que están en los hospitales, pero que yo no he visto nunca, pero que es de uso hospitalario. Y como conclusión es que, bueno, pues que realmente creo que en la patología intersticial se debe de corregir la hipoxemia grave en reposo, sin duda, que en el ejercicio ser cuidadosos porque si no se demuestra beneficio no tiene ningún sentido el prescribirlo, porque hay que tener en cuenta que la patología intersticial soporta mucho mejor la desaturación y es un paciente que lleva desaturando más tiempo. Por lo tanto, hay que evaluar a cada uno
en su sitio y en su punto. Y bueno, pues nada, que los flujos tan altos que a veces necesitan es lo que a nosotros nos rompe más la cabeza, aunque sigue habiendo una necesidad de evidencia a largo plazo en este tipo de patología. Y por mi parte, pues nada más. Excelente presentación también, que también nos deja muchas más dudas que certezas, como casi suele suceder en la mayor parte de las presentaciones de temas médicos, ¿no? Conflictivos, pero como comentabas, es que realmente hay muy pocos estudios de verdad y probablemente son muy difíciles de hacer también, ¿no? Por la diversidad de aparatos, diversidad de patologías, porque no toda la patología intersticial es la misma, por supuesto, lo mismo por fibrosis pura que pues lo que puede ser una anine, a lo mejor cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces llega el momento de hacer así un pequeño debate o discusión entre todos, ¿no? Han llegado unas cuantas preguntas. Algunas, la verdad es que se hicieron al principio y ya se han ido respondiendo un poco. Pero bueno, yo empezaría por algo que se habló en la primera charla, ¿no? ¿Por qué hay tanta disparidad entre lo que es la evidencia y la realidad, ¿no? De la utilización de la oxigenoterapia a largo plazo en domicilio, ¿no? Y cómo, sobre todo, cómo podríamos hacer para que esto se ajustara mejor, ¿no? Que se parecieran más a más situaciones. Porque lo hablábamos, quizá que se sigue considerando como poco fármaco el oxígeno, se le da poca importancia, nos parece que dar una dosis un poco más alta, un poco más baja es lo mismo, que darlo con un sistema de mascarilla tipo Venturi o gafas nasales también es casi casi igual, etcétera. Pues, cualquiera de los dos podéis empezar a hablar un poquito de esto. No sé, yo si Bueno, quieres empiezo yo, es que yo o sea, creo que realmente esto es una cosa que se le lleva dando vueltas desde hace mucho tiempo y realmente no sé cuál es la solución. Hombre, yo creo que una de las soluciones pasa por hacer este tipo de webinar, ¿no? Es decir, que, bueno, repasar a veces una cosa que no tiene interés, parece como que no hay interés, pero no hay interés hasta que no lo necesita un paciente tuyo, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente creo que el hacer de vez en cuando, es lo que además yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Que parece que hay más interés en lo que es en la terapia genética molecular y tal, y que cosas que eran más antiguas se conoce poco o se repasa poco, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que está bien hacer repasos de vez en cuando, tanto de las indicaciones como de los usos. a mí lo que me llama la atención es que creo que hay pocos ejemplos en terapéutica y en el ámbito nuestro de respiratorio también hay muy pocos ejemplos donde una evidencia tan frágil y tan antigua haya soportado todo lo que ha venido después. He puesto ahí un chiste de 50 años, porque 50 años son muchos años. Y ha habido pocos avances. Tú, Marta, acabas también de mostrar un montón de lagunas, de brechas entre evidencia y realidad, pero es que no salimos de ahí. Y el problema ya no es que estemos usando una terapia que es cara, que es compleja, que implica a diferentes actores, administración, pacientes, prescriptores. Es que, ¿qué beneficio realmente estamos aportando? Porque parece que es muy marginal. Si uno mira que un paciente que tendría que llevar el oxígeno 15 horas se lo pone 6 horas, pues es que ya vamos mal, pero si atendemos a nuestra responsabilidad, que es la prescripción, y vemos datos como los que estamos viendo, pues es que yo no acabo de entender muy bien cómo esta bola sigue rodando, pero no se para, no hay un momento de decir, vamos a sentarnos y a reflexionar aquí un poco qué estamos haciendo y a dónde vamos, sobre todo dónde vamos. Yo os comentaré también una cosa, me ha llamado mucho la atención de vuestro trabajo de Murcia, ¿no? Que haya mucha más indicación de oxigenoterapia domiciliaria crónica por problemas cardíacos que respiratorios, ¿no? Eso realmente es llamativo y a todas luces anticientífico. En el fondo, no sé Fíjate, qué. yo la explicación, Adolfo, quizás la veo en que
quizá por característica de nuestra comunidad, hay unos servicios prescriptores de medicina interna muy, muy potentes. Es posible que esa estuviera detrás, no, a lo mejor no es la única explicación, pero una de las explicaciones por qué la enfermedad cardíaca está por encima del EPOC. Es que es totalmente sorprendente. A mí me gustaría realmente saber qué pasa en otros ámbitos, ¿no? Que a lo mejor no es solamente de Murcia, pero bueno, ese es el dato, es que es incontrovertible. Por ejemplo, nosotros en mi área sanitaria, hace ya años que montamos que solamente un neumólogo puede prescribir oxigenoterapia crónica. De forma aguda sí, lo puede prescribir tanto servicios de urgencias como medicina interna, el resto no, pero a los 3 meses automáticamente se genera una consulta con neumología para evaluar eso. Y la mayor parte de las veces, pues cuando hacemos una pulsioxímetra, pero el paciente tiene 94, 95, lo que sea de saturación y se retira, ¿no? No sé si eso puede tener una cierta influencia, pero bueno, pero así llama la atención que solo un 20 y pico % de prescripciones fueran por patología realmente respiratoria, ¿no? Es sorprendente y como diría Groucho Marx, indica que este planeta no tiene mucha vida inteligente. Se ha banalizado bastante el tema de la oxigenoterapia y en la deambulación, yo me imagino, bueno, me imagino no, también los datos son contundentes, que se le indique oxigenoterapia portátil a alguien que no puede caminar, ¿dónde está aquí el sentido común? Pero bueno, seguramente tenéis todos también experiencia cuando ves demenciados encamados, pero tienen nebulizaciones de broncodilatadores, por si acaso. No sé si le mejorará la calidad de vida mucho, pero bueno, es decir, que la ciencia no siempre se aplica de forma correcta en medicina, eso no tengo ninguna duda. Pero por decir un poco, pues también hay algunas preguntas. La verdad es que el tema de la oxigenoterapia, digamos, para realizar esfuerzos, actividades, si la estática la tenemos complicada, esta yo creo que es muchísimo más batiburrillo todavía y realmente no tenemos mucha idea de por qué lo hacemos, ¿no? Casi la mayor parte de los estudios demuestran que es muy poca la mejoría que se obtiene en disnea y posiblemente el hecho de simplemente tener unas gafas ahí puestas ya tiene un efecto placebo que puede mejorar la disnea, pero realmente, si tuvierais que decir, ¿creéis que realmente mejora al paciente? Yo no digo ni supervivencia ni calidad de vida, sino en general el poner oxígeno al esfuerzo a un individuo que cuando no hace esfuerzo su saturación está por encima del 90%. Uf, ahí sí que, a ver, un paciente que no tiene una insuficiencia respiratoria, pero bueno, de todas maneras, en los pacientes que hay una desaturación, creo que si tú no demuestras en el laboratorio, y estamos hablando de que es un medio controlado, si no demuestras que mejore la disnea y mejore los metros caminados, yo creo que no tiene ningún tipo de justificación. Yo creo que ahí he enseñado un metaanálisis donde comparaba aire administrado a través de cilindros, tanto en ejercicio como en reposo, y mejora a los pacientes. Mejora, alivia la disnea. Y se sabe la vía aferente que van a la percepción sensorial de alivio por el fresco, por la estimulación del trigémino. Es decir, que esto también funciona, pero no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Claro, el problema, a ver, lo del abanico era muy antiguo, ¿no? O sea, es decir, el enfriamiento era muy antiguo. De hecho, por ejemplo, vamos, que cantidad de pacientes decían, no, bueno, uff, es que mi abuela se abanicaba y se le pasaba todas las fatigas, ¿no? O mi abuelo o tal, ¿no? A ver, yo creo que, por ejemplo, hay veces que creo que sí que hay diferencia entre el paciente que, por ejemplo, consigues que mejore la disnea y los metros y independientemente de que, bueno, pues que realmente igual si lo pones con un cilindro de aire medicinal, igual también hubiera mejorado, pero si mejora los metros y la disnea, yo creo que sí que merece la pena probar. Ahí yo creo que sí que se debería de intentar. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que sí que pasa mucho es que en los pacientes cuando empiezan a hacer rehabilitación, luego encima, claro, hacen la rehabilitación muchas veces con la desaturación, se les pone la rehabilitación al esfuerzo, se les pone el oxígeno y entonces, claro, luego realmente dicen, no, pues que yo aguanto más y si yo hago los ejercicios muy bien con el oxígeno,
Yo creo que en esos casos está más justificado que en otros pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria crónica pero que no se ponen el oxígeno, que eso también lo hay. ¿Eh? Mira, hacen aquí una pregunta que es interesante, os la voy a leer tal cual la han hecho y opináis. Primero nos dicen enhorabuena por las presentaciones. Luego es una paciente de POC y oxígeno crónico domiciliario estático y oxígeno también para deambulación. Primero se le prescribe el portátil por pulsos. La paciente refería que el flujo le resultaba insuficiente. Le prescribieron el concentrador portátil con flujo continuo. Ahora dice que le pesa mucho y sale menos por ello. En fin, ¿qué debemos hacer en una situación como esta? La verdad es que no es fácil. Pero A ¿qué ver, posibilidad tiene esa señora? claro, ¿Qué situación respiratoria tiene? Porque es que a lo mejor estamos hablando de que tiene 91, 92 en reposo. Claro. ¿Y qué pinta ahí todo en la parafernalia esta? claro, la historia es que la señora dice, o sea, el caso que plantea es, la señora dice que el concentrador portátil le proporciona un flujo insuficiente, pero habrá que demostrarlo si es insuficiente o no. A ver, Claro. Maruja, haz un test de la marcha y si realmente no te llega con eso, pues entonces te doy la razón y te pongo uno más grande. Digo yo, vamos, Pero de ¿no? todos modos, yo creo que todos vemos en la consulta pacientes que vienen por disnea, que no sé qué, que le pones Sí. el pulso oxímetro y tienen 99 de saturación porque ya no marca más el pulso oxímetro, lo están hiperventilando y por mucho que le digas, mire, que está usted incluso respirando más de lo que necesita. No, no, yo me ahogo, yo tengo fatiga, usted pensará lo que quiera. Es decir, que a veces tenemos que pelear contra muros que Sí. son Bueno, infranqueables, la ¿no? Que hay. disnea tiene un componente, aparte del sensorial neural, tiene un componente también afectivo que tiene que ver con temas culturales, creencias de las personas, la sensación de pánico y de angustia que produce cuando uno no respira confortablemente. Es decir, que no es fácil manejar la disnea, sin duda. Exactamente, sí, sí. No, no, y muchas veces no es fácil tampoco diagnosticarla, ¿no? Como ha dicho Adolfo. Claro. Y hay un porcentaje, yo creo que no desdeñable, de más que disnea son taquipneas por ansiedad y tal, pero que llegar a convencer al paciente o a la paciente que es O al eso el familiar. problema, eso incluso. Mira, otra de las cosas yo creo que muy interesantes es el tema de la importancia de la hipercapnia, ¿no? Es evidente que cuando en este estudio, que yo creo que este estudio es muy interesante, que la hipocapnia también incrementa el mal pronóstico, porque probablemente el hipocápnico está respirando al máximo o ventilando al máximo de sus capacidades y se fatiga más. No, yo creo que esa explicación es fácil. Pero Efectivo. luego ya, pero luego ya lo otro, que en unos estudios la hipercapnia no influye, que en otros incluso sea casi un factor de mejor pronóstico, etcétera. Bueno, imagino que es muy difícil hacer estudios con una metodología que sea muy correcta y hay tantísimas variables que influyen que, bueno, ¿no? Y desde el Probablemente no es sobrepeso. lo mismo una hipercapnia moderada que una hipercapnia severa, ¿no? Y la hipercapnia severa probablemente traduce pues una respuesta desadaptativa ventilatoria que puede estar además condicionada con hiperinsuflación, con alteraciones de la caja torácica, cifoscoliosis del paciente, y eso probablemente explica por qué esos pacientes se mueren más que los que tienen una hipercapnia moderada, ¿no? Claro. Ujú. Hombre, y yo creo que hoy día todos tenemos una idea de que si ponemos ventilación no invasiva a pacientes hipercápnicos de verdad, no los que tienen 46 de PCO2, ¿no? Efectivamente, Pues que efectivamente. sí mejora su calidad y su supervivencia, ¿no? Seguro, Creo que seguro, no tenemos ninguna duda que es lo que hay que hacer. No seguro, sé si Marta seguro. quería comentar algo al respecto. No, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, que realmente, pues que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, que hay que individualizar y hay que analizar en cada paciente, ¿no? Es decir, que igual hay pacientes en los que realmente lo que más le va a beneficiar no es una oxigenoterapia, sino una ventilación. Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Mm, mm. Yo les preguntaría así un poco, estas son preguntas casi filosóficas, eh, digamos, a flujos suficientes. ¿Creéis que el oxígeno portátil tiene, o sea, el oxígeno líquido, tiene alguna indicación hoy en día con los concentradores que tenemos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque, a ver, primero porque es difícil, o sea, no es fácil de manejarlo. Tienes que tener muy claro de que el paciente
sea capaz. Si, por ejemplo, hay un concentrador, estamos hablando de un concentrador portátil que te proporcione los flujos que necesitas para esfuerzo, tienes la ventaja de que puedes tener un recorrido mucho más alto. Es decir, que no está obligado, el paciente que utiliza líquido, cada vez cuando se acaba el líquido, tiene que volver a casa. Y cuanto los flujos sean más altos, realmente la mochila dura muy poco. Es decir, tienes una hora, por ejemplo, con 3 litros o 3 litros y medio, tienes una hora para ir y volver a donde quieras ir. Y eso además yo creo que crea mucha angustia en el sentido de que, bueno, es la preocupación de se me va a acabar, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo creo que hay otras cosas que pueden proporcionar igual de confort y actividad y que son menos peligrosas porque luego la gente se le ocurren cosas insospechadas y estamos manejando oxígeno que bueno, que hay quemaduras, que hay explosiones, que bueno, que realmente creo que se puede obviar el tema del líquido. Yo creo que además logísticamente es complicado, ¿no? Porque hay que reponer, eso se gasta, no es, no es eterno, entonces logísticamente también para la empresa suministradora implica un problema serio de mantenimiento. Claro, claro, y luego además es que aunque tú, por ejemplo, utilices a flujos bajos, la nodriza se evapora. Claro, claro. Y sobre todo, o sea, es eso, ¿no? Que dices, bueno, pues al final acabo teniendo un señor que a todas las semanas hay un señor que viene aquí a tener que traerme un tanque. Y de la otra manera, pues bueno, las revisiones trimestrales que pueda hacer, bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, no lo sé, pero vamos, yo en principio soy ya poco partidaria del líquido, salvo hay pacientes que Sí. no se arreglan, es decir, que tienen una capacidad, un flujo inspiratorio nasal que es nulo y entonces, bueno, necesitan para salir a la calle, bueno, pues entonces ahí sí que se puede plantear, ¿no? Bueno, yo totalmente de acuerdo. Es que tengo yo una compañera en mi servicio que me cuesta convencerla de esto también, ¿no? Pero en fin, en todas partes cuecen habas. Y también os preguntaría un poco, nosotros nos prestaron y andamos a ver si compramos alguno, pues eso, uno de estos monitores que automáticamente ajustan el flujo, ¿no?, de oxígeno en función de la saturación de O2. Son un poco caros porque la verdad pues salen entre 8 y 10 mil euros y dices, ¿vale la pena gastarse ese dinero para esto? Y me gustaría conocer vuestro, no, nosotros no hemos comprado ninguno, ¿eh? Vuestra opinión también. Pero es que todas las nuevas tecnologías, cuando aparecen en el mercado, son carísimas. ¿Cuánto valía un móvil cuando empezó a Ujú. comercializarse? Y cómo es, o sea, es que esto va a pasar exactamente igual. La titulación es el futuro, la titulación Claro. automática. Y vamos, Marta seguro que piensa Sí. igual. Entonces, Ujú. que ahora es carísimo, por supuesto, pero deja que pasen 5 años. Claro, lo que pasa que además ahora mismo los que hay encima tienen un peso brutal, ¿eh? Y están Ujú. pensados para ponerlos, o sea, están pensados para ahorrar oxígeno o para Ujú, ajustar los flujos de oxígeno en paciente hospitalizado, pero que ujú. sean manejables y portátiles. Yo me imagino que los primeros portátiles que sean automáticos, que sean de verdad, van a ser carísimos. Sí, Vamos. seguro. Al Pero bueno, yo principio, creo que sí. como sigue Juan, yo creo que esto es el futuro a muy corto plazo, va a tener que ser así porque, bueno, que se autorregulen, pues como las autocepaps, etcétera, hay mucho Sí, más sí, efectivamente, yo tecnología, creo ¿no? que sí. Totalmente. Ujú. Ujú. Bueno, pues no sé, yo creo que llevamos un ratito discutiendo. He de daros las gracias fervientemente por lo bien que os habéis ajustado al tiempo, que eso es muy difícil que suceda y lo habéis prácticamente clavado y es siempre muy, muy de agradecer y más en una webinar que siempre es más, un poquito más cansada que cuando se hace a distancia, ¿no? Entonces, en principio, yo cerraría aquí ya la discusión, daros las gracias, por supuesto, porque las charlas han sido buenísimas. Nos quedan muchas interrogantes, pero son interrogantes que en el fondo responden a certezas que teníamos que no eran tales certezas, ¿no? Y que también te ayudan a jugar un poco y a tomar las decisiones mejor, incluso a veces informando al paciente, diciéndole, mire, vamos a probar esto, tampoco tengo muy claro lo que le va a servir, pero bueno, podemos probarlo, etcétera, y ya está, ¿no? O sea que de verdad que muchísimas gracias, ha sido súper docente, yo me lo he pasado genial, espero que todas las personas que nos han estado escuchando, participando aquí con nosotros, pues también hayan disfrutado y no digo que no tenga que volver a invitaros para volver a dar otra webinar de esta Un y placer. seguir, ¿verdad? Bueno, Porque la verdad.
Para mí también ha sido un placer compartir la webinar con Miguel y contigo, que has sido benévolo con las preguntas. Y la verdad es que yo también lo he pasado muy bien y bueno, y he aprendido mucho, que es de lo que se trata. Pues entonces, Pues después de daros, hasta pronto. perdón, exactamente, vamos a pasar un pequeño vídeo que va a salir ahí, nada, muy poquito tiempo. Y de verdad que muchas gracias a todo el mundo. Gracias a vosotros. Gracias. Vitalaire, buenos días. Le atiende Andrea. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, tengo una urgencia. Ha habido una fuga de oxígeno en mi casa y está todo lleno de humo. Mantenga la calma, señora. Es importante ante todo que no accione ningún dispositivo eléctrico. Sí, pero necesito ayuda porque se está llenando todo de humo. Entendido. ¿Puede decirme qué ha sucedido exactamente? Pues que estaba recargando la mochila de oxígeno y no sé, ha habido una fuga o algo y se está llenando la casa de oxígeno. Entiendo. Es importante que nunca deje la mochila de oxígeno desatendida mientras se recarga. ¿Puede describirme su estado físico en este momento? Pues me he quemado la mano cuando intentaba acoplar la mochila y la verdad me duele muchísimo. Por favor, no se toque la mano y espere a que lleguen los bomberos. ¿Puede decirme si puede moverse con seguridad y si hay alguien más en la casa que necesite ayuda? Sí, me muevo y no hay nadie, estoy sola. Bien, como vive usted en un bloque de viviendas, voy a avisar a los bomberos y un asistencial de Vitalaire acudirá a su domicilio. Por favor, abra las ventanas, cierre la puerta y espere fuera de la vivienda. No intente volver a entrar. Después de que los bomberos resuelvan la situación, les recomiendo que acuda a urgencias para que le traten las quemaduras. Manténgase en línea conmigo hasta que lleguen los bomberos, ¿de acuerdo? Entendido, gracias.